Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Novedad Mercadona para esta Navidad 2020-21. Borealia Shine for Him. Seguimos siendo más británicos que los británicos. Pues señores de Mercadona, una cosita. Si quieren ser británicos, lo que tienen internacionalizar, empiecen a abrir en América Latina y en Estados Unidos Mercadonas, porque esta gente también tiene la necesidad de conocer estos perfumazos, ¿eh? Así que están tardando ahí justo al lado de un Marshalls, de un mall, empezar a abrir Mercadonas, que hacen mucha falta, que se le hace un favor a la humanidad teniendo estos productos a mano, y también por el precio que tienen. Señoras y señores, no hay que darle más vueltas y voy a volver a leer el nombre porque me lío yo solo. Borealia Shine for Him. Estamos hablando de un set que cuesta aproximadamente unos 15 euros, un ultra mega precio y que lleva, sin más historias, que lleva un aftershave que está aquí, lleva lo que es el gel de baño y el perfumaco. Así que vamos a la aproximación y me la echo después, porque esto pesa y solamente me interesa hablar, por supuesto, de lo que es el perfume. Porque estamos hablando de una concentración de Eau de Parfum. Borealia Shine for Him es otro de los grandes Eau de Parfum que lanza para este inviernico navideño los señores de Mercadona. Estas son realmente las irisaciones que hace, pues, en referencia a la aurora boreal. Más bien parece un arco iris, todo hay que decirlo, pero es un detallazo que se lo han currado muchísimo. Este año es que han tirado la casa por la ventana. Bueno, pues aquí tenemos esta idea, este concepto de envasado, una caja al uso, con estos brillos y estos reflejazos totales en los que aparece la composición química de Eau de Parfum, que está muy bien porque no es muy excelsa. Y luego tenemos el aftershave aquí y el bath shop. Shop. Venga, RNB fabricante. Aquí lo pones, si es que se ve con tanto reflejito que no. Vais a ver todo el estudio. Bueno, voy a parar y quito la tapadera de esto. Este es el set Borealia Shine for Him sin la tapadera de plástico y así ya lo podéis ver todo, pues con sus brillitos y sus cosas. Pero a mí lo que me interesa es esta de aquí, este perfumaco que está contenido en este pedazo de botella tan chulo, porque han cuidado al máximo los conceptos de perfume y de envasado de packaging de este año. Así que estoy deseando sacarlo. Botella de Borealia Shine, ya estáis viendo, es que es una preciosidad el juego que han hecho con el vidrio y toda la luminiscencia, reflejos que da. Muy chulo. Es muy chulo, es completamente cilíndrico, ya lo estáis viendo, el tapón con su formita aquí que lleva, voy a pegarle, esto va al tirón, exactamente igual que en My Soul Supreme, va al tirón, es un tapón de plástico que está muy bien de verdad, o sea, no, está todo el conjunto muy acorde a lo que es, completísimamente honesto, no engaña a nadie, pero que está muy currado, de verdad, es que ya quisieran otras firmas. Bueno, pues este es el vaporizador al uso, pues al uso no, porque realmente está muy bien, porque está todo cubierto y se ve que se lo han trabajado, pero que muy mucho. Vamos a ver cómo vaporiza, señoras y señores. Va por ustedes. Vamos a ver si carga. Lo he probado ya, por supuesto, pero quiero que cargue mejor, así que voy a vaporizar unas cuantas veces. 1, 2 y 3. Toma pastillas de goma. Pues ahora mismo acabamos de descubrir que Borealia Shine for Him en su atomizador está mirándole a la cara a los atomizadores de Euroitalia. Esto vaporiza como los de Euroitalia y Pomelato 67 Artemisa. Es una puñetera pasada. Impresionante. Pero impresionante. Me quedo loquísimo. Me eleva hasta el infinito y más allá, porque es que, de verdad, ¡guau! Cuando te encuentras algo así, es que te hace cada vez más querer al sector al que te estás dedicando, porque realmente dices, jolín,
Pero ¿ahora qué pasa? Ahora me pregunto, ahora tengo una reflexión. ¿Qué pasa con My Soul Supreme? Porque vaporiza que te mueres de bien, ya lo dije en el vídeo. Pero es que este vaporizador se lo lleva de calle. De calle. O sea... Increíble, no tengo palabras. O sea, el vaporizador no es que sea un 10, es que está mucho más lejos de un 10, ¿eh? Pero con diferencia. Con diferencia. No os moleste ver cómo estoy vaporizando porque realmente no estoy haciendo un desgaste ni estoy tirando. O sea, quiero que veáis las cosas, por eso lo hago. Y ahora me lo utilizo yo, pero vamos... ¡Qué barbaridad de fragancia! ¡Qué barbaridad! Así que vamos con las notas. Y en las notas volvemos a lo de siempre. Son comedidos, dicen poquito, pero realmente aquí hay mucha chicha. Hay mucha chicha que cortar, a pesar de que tiene poquitos ingredientes, gracias a Dios. Pero hay chicha. Hay mucha chicha. Vamos a empezar con las notas que nos facilita la firma. En las notas de salida y con las notas que nos da la firma, tenemos piña, salvia y ámbar. Pero es que esto ya sabemos que no es así, porque evidentemente en la salida, qué mejor que meterle a un piñote, porque es que además huele a piña, que es una barbaridad. Amantes de la piña, españoles sobre todo, claro, pobreticos míos, los de fuera que no pueden conseguirla como no manden a alguien. Lo dije en el vídeo anterior. Un espectáculo. La molécula conseguida 100%. Y acompañada de cítricos, por supuesto. Bergamota, limón, lima ácida, lo que haga falta. Raspan ahí y sacan las entrañas de las sustancias. El jugo. Esto es una tontería que estoy metiendo yo aquí que te mueres, pero bueno, son extractos. Y si no son extractos, evidentemente vienen por la parte de los ingredientes. Borealia, inspirada en la aurora boreal, por eso le han dado este rollo. Bueno, vamos a empezar. Composición, ingredientes. Lleva iononas, con lo cual lleva iris en la composición para reforzar muchísimo más también una sensación floral de la mano de la rosa. No es aplastante en iris, ni muchísimo menos, pero ahí está dándolo todo. El secado es un secado que se produce en maderas, en resinas, porque además se nota resinoso, con lo cual entiendo que también lleva madera de cedro o resinas de cedro en la composición. Ahora bien, empezando con el tema. Concentración eau de parfum. Mucha gente va a decir, ¿cómo lleva piña? ¡Esto es un clon de la susodicha, de la de siempre! No, no es ningún clon. Esto es como dicen mis suscriptores muchas veces. Se parece lo que a un huevo a una castaña. A ver si ahora, porque lleve piña cualquier fragancia, perfume, va a resultar que tiene que ser un clon de eso. No, no tiene nada que ver. De verdad, nada que ver. Es una belleza. Es una maravilla. Tiene nariz propia, ¿vale? Tiene nariz ejecutora. Así que se le puede echar la culpa a un señor si esto, o señora, es un señor. Si la cosa no ha salido como debiera, ¿vale? Entonces, vamos a tener una salida ultra explosiva a rabiar. También voy a decir una cosa que, claro, me fluyen las ideas porque me emociona. Las cosas son así y tengo que decirlas. No es nocturna, ¿eh? No es nocturna. Esto es para atizártelo por las mañanas de invierno y llegar a tu casa luego por la tarde-noche y pegarte una duchica más a gusto que un arbusto, ¿eh? Nocturna no es. Le falta más intención, pero es dulzona. Tiene la nota de ámbar, está subida y es dulzona. Muy dulzona y súper agradable. Pero voy a lo que voy. Vamos a tener una duración aproximada también de unas 8 horas, pero que aquí, en este caso de este eau de parfum, sí que creo que sería conveniente hacer un refresco. Más que nada, porque es que atizarte esto, Dios mío, es una puñetera gozada. Lo tengo que decir así, tal cual, con todas las palabras, palabra por palabra, puñetera gozada, porque lo es de verdad. Es un concepto eau de parfum que aporta ese frescor que dan las aguas de Colonia, subido en concentración por supuesto, porque además es que dura 8 horas sobrada, pero Borealia
entra precisamente en eso. No entra en el mundo nocturno, entra en el mundo de las mañanas, tardes y ya acercándote a la proximidad de la noche. ¿Por qué? Porque son muy listos los de Mercadona. Han dicho, vamos a cubrir con My Soul Supreme la noche y las mañanas de invierno navideñas, porque esto también son ediciones especiales, esto no viene para quedarse. Edición especial. Luego lo que pasa es que el estocaje es tan alto que siempre queda durante todo el año. Pero en principio esto es también otra edición especial que viene en set. Bueno, qué gozada, de verdad. Es que me emociono, es que me gusta encontrar este tipo de productos y quiero que los conozcáis. No es generar un hype artificial ni muchísimo menos. Es que cuando pruebas esto y cuando simplemente ya haces así y descubres que este atomizador es una maravilla, iba a decir un taco, y que el aroma acompaña a esa maravilla en un concepto que es tan bonito, dices, Dios mío de mi vida, de verdad, esto me lo estoy creyendo, es una tomadura de pelo o lo estoy alucinando ahora mismo. Porque estoy alucinando. ¿Qué cosa más bonita? Bueno, pues cuando pasan los cítricos y nos encontramos con esa piña que es soberbia, es cuando aparece también la nota de salvia que creo... Voy a mirarlo porque creo que, si mal no recuerdo, lleva salvia. Correcto, aparecen matices de salvia, en la empresa dice salvia picante. Además es que se nota verde, no llega a ser un fouillage porque realmente es una impronta muy frutal, pero con matices verdes que al final van declinando hacia las resinas endulzadas por el ámbar, porque es también ambarada. Está muy bien estructurado. Además, fijaros lo que voy a decir. Y ya sabéis que yo soy anti-layering. Anti-layering. Pero con este tipo de fragancias y a estos precios, pues si queréis jugar un poco, lo podéis hacer. Y es decir, por lo que sea, Navidad, vas como un loco por la vida. No te da tiempo a nada y te apetece echarte otro perfume que no sea Borealia. Te puedes aplicar perfectamente My Soul Supreme, que van a casar a la perfección. ¿Por qué? Pues porque las dos son ambaradas, lo que otorga una de frutal que la otra no tiene, me refiero a Supreme, se la otorga Borealia. Entonces ensamblan muy bien para eso. Entonces hacerlo con tranquilidad porque no va a pasar nada ni muchísimo menos, pero también quiero que sepáis que el concepto es Borealia por la mañana, pero por la noche tenemos My Soul Supreme. Y creo que es una cosa muy bien estudiada por parte de la firma. Esto lo estoy diciendo yo, pero claro, conociendo ya los entresijos, pues más o menos sé por dónde pueden ir respirando. Borealia Sign for him. Notas verdes en el corazón. Claro que sí. Notas verdes y, como decía, acompañadas por el iris. Tiene iononas. No empolva, porque la impronta de esta fragancia está muy basada en la piña, pasando de soslayo por lo que es ligeramente matices verdes por la salvia, que luego se tornan... Es que claro, las notas de corazón aquí en este cambio es por pura transición para llevarnos de la mano de lo que son las maderas, porque lleva unas maderas espectaculares, ¿eh? Lo vuelvo a repetir, es que se nota resinosa, una resina dulce ambarada, con la piña que no desaparece en absoluto durante la vida de esta Borealia, y que de verdad me parece que me la voy a echar en la bolsa y la voy a llevar a muerte todos los días, porque sí, porque me da la gana, y es un perfumaco, que cuesta 14 euros y que es una garantía total y absoluta de que vas a triunfar como la Coca-Cola. Borealia for him. Señoras y señores, no hay que darle más vueltas. Además, encima, si le damos el aporte con el resto del set, que es el aftershave y el gel de baño, caballo ganador, señores míos. Caballo ganador. Borealia es un caballo ganador. Y, para mi gusto, y está por encima de My Soul Supreme. Pero es por gustos personales. Pero también digo una cosa, no tiene nocturnidad, ¿vale? Cada cosa en su justa medida. Esto es para disfrutarlo por las mañanas durante todo el día. Te lo puedes poner de una forma completamente elegante y te lo puedes poner de una forma completísimamente sport.
porque de verdad es todo terreno que te mueres, pero que te mueres. Y se ha terminado lo que se daba, porque creo que ya está todo dicho y ya estoy colmado de felicidad. Es más, no voy a grabar ni un solo vídeo más hasta dentro de 2 días. No grabo ni uno más. Me voy feliz de verdad con esta Borealia. Pero es que me voy súper feliz. Faldones abajo, señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, de corazón. Ya sabéis que el mejor regalo, aparte de todos estos perfumes que yo presento, que son los protagonistas, también tienen otro protagonista, otro coprotagonista, que es mi libro, La alquimia del perfume. Un libro lleno de emociones, aventuras y desgloses químicos que os van a abrir un mundo desconocido de sensaciones. Esto lo digo yo, claro. Eso lo podría haber puesto yo también en la contratapa. En fin, que yo soy muy cinematográfico también. Que nos vemos enseguida. Que la alquimia del perfume, regalo total y absoluto para estas navidades. Y esta es la novedad masculina, o las 2 novedades masculinas que ha sacado Mercadona para esta Navidad del 2020-2021. Que espero que las disfrutéis y que, por favor, vuelvo a repetir, si hay alguien de América Latina, Estados Unidos o donde sea del universo del mundo que conozca a alguien o ellos mismos que se vengan para acá, que por favor se hagan con una botella de esto. Por favor, que no quiero que nadie, por no conocer todos estos temitas, se pierda una fragancia así, ¿vale? Ya está, no digo nada más. Que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí, pero suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.